Quiero proponerles que nos acerquemos al siglo XX desde lo que yo llamaría líneas de reflexión, muy en términos generales. Líneas de reflexión que propongo en particular porque me parece que son muy pertinentes para entender el presente y el futuro de este país. Se las voy a decir primero y después las desarrollo un poquito. Hay una línea de reflexión fundamental que es la que podríamos definir como la oposición entre modernización y tradicionalismo. O sea, siempre que uno lea una historia de Colombia, de la cultura, de la filosofía, de la política, se encontrará con esas dos categorías. Otra, muy obvia, guerra y paz. Una tercera es cierre político o autoritarismo, también lo podremos llamar, y apertura democrática. Eso también aparecerá a lo largo del siglo XX y determinará también lo que podamos pensar con respecto a nuestro país en el presente. Y otro eje que podríamos llamar economía primarizada o monoexportadora y economía diversificada y con algún grado de autonomía. Esos son los cuatro ejes que les quisiera proponer para que pensemos en el siglo XX. Empecemos con el asunto de la modernización y el tradicionalismo. Una de las cosas que habría que señalar, que ya lo adelantaba Zulay, es que el siglo XX inicia con los sectores reaccionarios afincados en el poder y con la derrota de los sectores liberales, que eran los que intentaron agenciar en el siglo XIX la modernización de este país. Estamos en lo que historiográficamente se conoce como la República Conservadora o la hegemonía conservadora. Y los liberales ya habían sufrido una serie de derrotas, pero la derrota fundamental llegó a partir de la finalización de la Guerra de los 1000 días. Y esto será muy importante porque entonces iniciamos el siglo XX con una constitución que podríamos simplificar diciendo que era tradicionalista, dentro de ese tradicionalismo clerical. Y eso se expresaba también con la existencia de un concordato. Entonces la presencia de la religión en la vida cotidiana era enorme. Bueno, hay quienes no inician el siglo XX cronológicamente, esto ya lo hemos hablado muchas veces, y hay quienes lo inician en los años 20. Por ejemplo, Ricardo Arias Trujillo, que es un autor para nosotros muy, muy valorado por su historia de la Colombia contemporánea, que es la historia del siglo XX colombiano. Él inicia en los años 20 y los años 20 serán entonces un ejemplo de modernización. Los años 20 se caracterizarán en el ámbito económico porque el auge del café, el auge de los precios del café permite la configuración de una clase emergente que puede agenciar otro tipo de procesos económicos. La economía colombiana, por supuesto, tenía muchas complejidades, pero una de las características es que no permitía constituir un excedente suficiente para que los productores de un determinado ámbito desarrollaran inversiones en otros ámbitos. Eso sí lo pueden hacer los cafeteros. Los cafeteros dejan de ser solamente cafeteros y se convierten en industriales. Y esto implica la industrialización, el inicio de la industrialización del país. Y la industrialización del país tendrá consecuencias en otro tipo de ámbitos. Uno muy obvio. Detrás de la industrialización, al menos la industrialización clásica, como se conoció en el siglo XIX, se darán procesos de urbanización. Entonces, otra de las cosas que empieza a pasar en este país es que las ciudades empiezan a acrecentar sus dinámicas de su población. Y Ricardo Arias, por ejemplo, señala que desde más o menos la colonia, Bogotá estaba constituida Bogotá era lo que se daba entre la sexta y la 26. Y lo que empieza a suceder desde los años 20 es que Bogotá se amplía. Y eso sucede en todas las ciudades del país: Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Y la urbanización también permite otro tipo de procesos. Por ejemplo, y la urbanización y la industrialización. En los años 20 también empiezan a surgir las primeras organizaciones sindicales o los inicios de la organización de los trabajadores, que ya aparecerá una mujer fundamental que es María Cano, cuya labor está fundamentalmente realizada en el ámbito de la política y de la organización de los trabajadores. Y esto también, la urbanización y la industrialización, la creación o la emergencia de una clase proletaria, de un conjunto de obreros, implica transformaciones en otros muchos campos. Por ejemplo, ya los obreros
no están no dependen tanto de la ayuda, por ejemplo, de las organizaciones clericales o de otras formas laborales que eran las que se daban en el campo, del patrón y de la hacienda. El trabajo asalariado reporta una forma de la autonomía y esto cambia, por ejemplo, las entretenciones de los trabajadores. Entonces ya no se trata solo de celebrar las fiestas religiosas, sino que aparecen las cantinas. En los años 20 también aparece el cine en este país, ¿no? Por supuesto, en el mundo ha surgido antes. Entonces la posibilidad de asistir a este tipo de espacios, Ricardo Heras Trujillo también habla de los prostíbulos. Y digamos que una de las cosas que uno tendría que preguntarse es qué nuevas sociabilidades se dan en este tipo de espacios y cómo estos espacios permiten la constitución de otro tipo de subjetividad que ya no está ligada a la subjetividad tradicional dependiente de los poderes tradicionales, insisto, del clero y de la hacienda. Allí tenemos un ejemplo claro de un impulso modernizador de este país, que recorre casi que el siglo XX, podríamos decir que hasta la apertura económica del año 91, cuando en este país se declinan de los esfuerzos industrializadores. Un tercer momento que encontramos en el siglo XX es lo que se conoce como la República Liberal, que va del año 30 al año 46 y que encuentra su mayor desarrollo en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. En el primer gobierno de él tiene dos gobiernos, hay análisis de ambos gobiernos, pero el que es más radical y en el que se desarrolla lo que se conoce como la Revolución en Marcha es el primero. Y uno podría decir, López Pumarejo es un modernizador y es un reformista, y eso transforma este país. ¿Qué podemos decir de las reformas de Pumarejo muy rápidamente? Lo primero, él intenta fortalecer la hacienda pública y en ese sentido transformar los tributos de este país. Y siempre tocar los tributos de un país, salvo que se afecte a los sectores menos favorecidos, pues será tocar a los sectores más pudientes. Y esa es una de las cosas que hace López Pumarejo. López Pumarejo recoge lo que ya se venía dando desde los años 20 y es un promotor activo del sindicalismo en Colombia, de la organización de los trabajadores. Además, promueve el desarrollo de la educación pública. La Universidad Nacional ya existía en el gobierno de Pumarejo, pero Pumarejo es un promotor esencial de esta universidad. Y finalmente, algo que será lo que le costará también una gran oposición, él adelanta esfuerzos de reforma agraria, concretados en particular en una reforma constitucional y en la muy conocida Ley 200 del 36. Este es un ejemplo de la modernización, de los procesos de modernización de este país. A cada proceso de modernización corresponde una reacción. Entonces uno, paralelamente a todo esto que estoy señalando, puede encontrar la respuesta de los sectores reaccionarios. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Les hablaba de lo que sucedía con la urbanización, la creación de un proletariado, etcétera, en los años 20. Ahí pasan dos cosas. Una es que aparece el socialismo en este país. La tesis de grado de Jorge Eliezer Gaitán es sobre las ideas socialistas en Colombia. Y el socialismo tiene la particularidad, al menos en ese tiempo, porque esto después va a tener modificaciones, de señalarle a los obreros que la utopía la van a construir en el mundo concreto, que la utopía se construye haciendo política y en general que los seres humanos tienen una capacidad de crear su propio mundo, lo que hace que la idea de Dios no sea muy pertinente. A los socialistas siempre se los ha asociado al ateísmo, aunque insisto que eso tiene variaciones. Pues bien, la Iglesia Católica y los sectores tradicionales fundan una doctrina social particular, donde dicen, venga, inclusive cuestionan a las clases más pudientes, les dicen, deben limitar ustedes sus ganancias y deben practicar el hábito muy sano y la virtud de la caridad. Esa es una forma de la reacción. O también a las reformas de la República Liberal hay reacciones para desmontar toda la violencia de los años 40 y 50 es una reacción a la República Liberal. El Pacto de Chicoral es una reacción a las reformas agrarias de López Pumarejo. Bueno, uno también podría decir el Frente Nacional, uno tendría que agruparlo. Es muy llamativo el Frente Nacional, porque uno podría decir que es modernizador en el sentido de que pacifica, pero es tradicionalista en el sentido de que reduce las posibilidades de participación política. Allí hay una ambigüedad mayor, pero sin duda alguna un avance modernizador también del siglo XX es la Constitución del 91. Y uno podría notar también que
sectores políticos tradicionales de este país, desde el 91 para acá, lo que han intentado hacer es desmontar la Constitución del 91. Ejemplos muy claros: se ha intentado desmontar la acción de tutela, por ejemplo. Se ha intentado limitar las facultades de la Corte Constitucional, etcétera. Entonces, bueno, cierro con esto el capítulo de modernización tradicionales. Pasemos al de la guerra y la paz. Desde el punto de vista cronológico, el siglo XX en Colombia inicia con la guerra de los 1000 días. El paso del 19 al 20 es una guerra. Y además no solo es una guerra, es una crisis enorme en términos económicos, pero también en términos territoriales. Se produce la pérdida del Canal de Panamá. La guerra de los 1000 días, una guerra que conecta violencias decimonónicas y del siglo XX, y que uno podría definir en particular con la oposición entre liberales y conservadores. Esta es una violencia bipartidista. Lo propio sucederá con la llamada violencia. Hay quienes la sitúan en los años 20. A mí me parece que es más precisa esa cronología que la ubica en el 46 y que se intensifica en el 48 con el asesinato de Gaitán. Esta violencia también es de orden bipartidista y se caracteriza por la existencia de lo que Hobsbawm llamó rebeldes primitivos y lo que los sectores reaccionarios del país llamaban bandoleros. Son unas guerrillas liberales que se van a desmovilizar en los años 50. Pero estamos ante esa lógica de liberales y conservadores, guerra de guerrillas, el Estado respondiendo por parte de los sectores reaccionarios, recortes democráticos en ese momento. Después nos acercamos a otra forma de la violencia que tiene que ver con la violencia del periodo de la violencia, con la violencia liberal conservadora. Inclusive se encuentran combatientes, perdón, es la palabra. Se encuentran combatientes que estuvieron en el periodo de la violencia, en las guerrillas liberales, y que después aparecen en las guerrillas ya del ELN y las FARC en particular. Hay unas conexiones entre esas violencias. De hecho, Tiro Fijo creo que es uno de ellos, Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez es uno de los que participa en las guerrillas liberales, se desmoviliza, se intenta reintegrar a la vida civil. El tipo ayudaba a hacer carreteras, trabajó para el Estado pavimentando carreteras, y después por la persecución del Estado se convierte en fariano. Pero estamos ante lo que se conoce como violencia subversiva, o es el conflicto armado, que una de las cosas que tenemos que preguntarnos es si ese conflicto armado sigue vivo o se terminó en el 2016 con la paz entre el gobierno y las FARC. Pero sí estamos ante otro tipo de violencia que desemboca la violencia contrainsurgente. Violencia contrainsurgente que se ha demostrado que no solo era contrainsurgente. O sea, el paramilitarismo no solo surge para combatir a las guerrillas, sino también, por ejemplo, para desmantelar el movimiento social. Hay estudios que demuestran que había paramilitarismo en lugares donde no había guerrilla, y sí había movilización, por ejemplo, campesina. En los 70, 80 y 90 hasta el presente nos encontramos con la violencia y las estructuras propias del narcotráfico, que uno tendría que preguntarse, se pregunta Stanislao Zuleta, ¿cómo es posible que en Colombia haya narcotráfico? Si en teoría hay países que están mejor ubicados para ese tipo de actividad. Pero la violencia del narcotráfico tiene particularidades distintas, aunque también está imbricada con la violencia insurgente y contrainsurgente. Y paralelo a esto, una violencia estatal exacerbada. El Estado se convierte en un actor de la violencia en nuestro país en este siglo, y en particular contrainsurgente y contra los sectores populares. Todo esto está acompañado por procesos de paz, que una de las preguntas que uno se tiene que hacer para entender el siglo XX, es hasta dónde han sido exitosos y hasta dónde los fallos en los procesos de paz han generado nueva violencia. Aquí hay un libro del profesor Francisco Gutiérrez Anín, donde él analiza lo que sucede, se llama Hacia un nuevo ciclo de violencia en Colombia, y él analiza cómo los fallos del proceso de paz de La Habana conducirán a un nuevo ciclo de violencia. Y lo que uno leyó en ese libro, que esto salió como en el 2017-18, lo encuentra en la realidad actual. Ahí él señala cómo
es posible que la persecución contra los combatientes desmovilizados implique que ellos vuelvan a disidencias. En los años 20 sucede, y eso quizás es producto de la derrota de los sectores liberales, como una suerte de colaboración de los liberales, y además es una forma de aprovechamiento del auge de la economía cafetera y de la industrialización naciente. Se presentan unos años de paz donde pueden gobernar. Por supuesto estamos en la hegemonía conservadora, ¿no? No hay un reparto equivalente del poder, pero se da lugar a los conservadores. De hecho, en 1910 hay una discusión muy interesante, y es ¿cuál fue la vigencia de la Constitución de 1886? Lo que normalmente se dice es se derogó en el 91, pero hay autores que dicen, por ejemplo Álvaro Tirado Mejía dice, la Constitución del 86 se fue desmantelando con el tiempo, e inclusive él dice que fue efímera porque en 1910 ya hay una reforma constitucional que, por ejemplo, da lugar a la oposición. Pero bueno, todo para decir que esta reforma, por ejemplo, es expresión de intentos de pacificación del país. Esta reforma incluye y le da lugar nuevamente a la oposición, y se da un tiempo de paz, en particular la década del 10 al 20, en el ámbito de la política. La paz que se produce en los años 50, donde se desmovilizan las guerrillas liberales. Allí, por ejemplo, estaba Guadalupe Salcedo, el que ya les mencioné, Manuel Marulanda Vélez, etc. Unos son asesinados y otros son perseguidos y aparecen nuevamente en la guerra. Entonces, este proceso de paz sí tiene el efecto de desmovilizar unas guerrillas, pero también resulta siendo fallido porque los militantes de unas organizaciones reaparecen después en las otras. El Frente Nacional debe entenderse como un proceso de paz, y un proceso de paz exitoso. Entre el 58 y el 74 pueden convivir los liberales y los conservadores acaparando el poder, pero garantizando unas condiciones de estabilidad y de pacificación del país que no se han presentado previamente. O sea, de alguna manera la violencia sí es bien resuelta, el periodo de la violencia sí es bien resuelto a partir del Frente Nacional, pero el Frente Nacional también creará violencia. El nacimiento del M-19 es una denuncia de las limitaciones del Frente Nacional y también de las FARC y del ELN. Luego vienen los procesos de paz de Belisario, que son exitosos con algunos grupos y fracasan estruendosamente con otros. Aquí aparece el genocidio de la Unión Patriótica. El genocidio de la Unión Patriótica es el sabotaje y el fracaso de los procesos de paz de Belisario Betancur. Pero este también es un tiempo en el que se da la desmovilización efectiva de algunas organizaciones, del M-19, de la Corriente de Renovación Socialista, el EPL, etc. Pero uno puede analizar esto críticamente. Efectivamente el M-19 se desmovilizó y está la figura de Petro, pero también está la figura, por ejemplo, de Carlos Pizarro León Gómez y los otros candidatos de la Unión Patriótica que fueron asesinados. El proceso de paz del Caguán es, de hecho, en lo que yo he podido ver, también se cierra el siglo XX con el proceso de paz del Caguán. Y Uribe ya sería un fenómeno del siglo XXI. Empezar a entender el siglo XXI colombiano implicaría empezar por entender el uribismo. Pero el proceso de paz del Caguán es fundamental para entender el siglo XIX, que es un proceso absolutamente fracasado y que implicará la exacerbación de la violencia a partir de allí y la posibilidad de plantear una opción autoritaria como la de Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, no está dentro del siglo XX cronológicamente, pero sí, yo creo que uno lo podría tener en cuenta el proceso de paz con las FARC, porque realmente otra forma de pensar el conflicto entre el gobierno y las guerrillas es pensarlo como un conflicto de la Guerra Fría. Sería un vestigio del siglo XX. Y el proceso de paz con las FARC, yo diría que es un proceso exitoso pese a todos sus problemas. Exitoso en el sentido de desmovilizar una estructura política que consideraba que podía transformar este país por la vía armada. Exitoso en cuanto a disminuir los índices de violencia, eso sí es muy dudoso. Y exitoso en cuanto a integrar a todo un conjunto de combatientes de una organización, también es dudoso. Aunque al menos a los dirigentes, pues uno podría decir que los han integrado efectivamente. Bueno, dejemos ahí el asunto de la guerra y la paz. Cierre y apertura democrática. Ese es también un asunto de este país. Y ahí se da otra paradoja que también aparece en todos los libros de historia.
Colombia ha sido un país con estabilidad institucional, con pocos golpes de Estado, con una dictadura que uno tendría que preguntarse si fue dictadura o no, que fue la de Rojas Pinilla, pero profundamente antidemocrático. Entonces hay una tradición institucional y civilista que al mismo tiempo está acompañada de un autoritarismo muy grande y de fenómenos de violencia. Es lo que recoge Francisco Gutiérrez Anín en el libro que se llama El orangután con sacoleo. En este país arraigaron las ideas fascistas y es algo que se debe reconocer. Uno escucha a Laureano Gómez y se da cuenta que en Colombia la radicalidad fascista europea llegó plenamente. Y también por los discursos tradicionalistas y reaccionarios de mitad de siglo, uno puede decir, y por las prácticas efectivas que se dieron, que Colombia sí ha tenido momentos de suspensión democrática, inclusive real, suspensión, por ejemplo, del poder legislativo, el nombramiento de presidentes que no han sido acogidos por las urnas, etc. O sea, efectivamente aquí ha habido momentos de quiebre democrático, pero también ha habido fuerzas que preservan el orden legal, al menos superficialmente, pero que promueven prácticas profundamente antidemocráticas. Dice Álvaro Tirado Mejía que los años 50 fueron años de absoluto autoritarismo, pero uno también percibe en las ideas de los años 20 y 30 el racismo y el fascismo del que ya les hablaba. El Frente Nacional, como ya les decía, uno tiene que pensarlo en términos de consolidación de la paz, pero de cierre democrático, de impedimento del surgimiento de otro tipo de fuerzas políticas, y tendría que pensar también la Constitución del 91 como un momento de profunda ampliación democrática que desmonta el bipartidismo, pero que hay que pensar qué efectos tuvo. Entonces, por ejemplo, hay quienes piensan que la ampliación democrática permitió la creación, pues, de un montón de partidos. Colombia hasta hace muy poquito llegó momentos donde tenía 60 partidos. Y muchos de esos partidos políticos eran de clanes regionales. Entonces, una de las preguntas que se tienen que hacer es cómo se ha procesado aquí la ampliación de la participación democrática. Si efectivamente ha permitido el surgimiento de actores sociales alternativos, populares, transformadores, etcétera, o si esa diversificación de los actores ha fortalecido, por ejemplo, el clientelismo, la cooptación del Estado por los intereses privados y otro tipo de prácticas. Pero creo que estos dos asuntos de la democracia y de la violencia están profundamente ligados, porque creo yo que son las prácticas violentas las que le han restado eficacia a la permanencia de las instituciones. Aunque aquí suceden, yo creo que también a veces uno tiene posiciones fatalistas con respecto a lo que es este país, y como la idea de que este país no cambie, que la institucionalidad está absolutamente cooptada. Y si uno estudia, por ejemplo, la historia del narcotráfico, allí tendría que examinar por qué las instituciones no fueron absolutamente cooptadas. El narcotráfico era un poder enorme. Por ejemplo, ¿por qué detuvieron a Pablo Escobar? O sea, Pablo Escobar tranquilamente hubiera podido ser presidente de este país, y sin embargo las instituciones operaron y lo detuvieron. Entonces eso es algo que hay que pensar con mucho cuidado y ya en los casos específicos. Y otro asunto es en el ámbito económico. Como yo ya les decía, este país inició el siglo XX con el auge del café. El auge del café se venía larvando desde el XIX, pero donde adquiere su mayor notoriedad es en el siglo XX. Y esto permitió, ya lo señalaba, el crecimiento económico de una burguesía que tuvo la capacidad de orientar este país, como un sector social cuyo poder económico era tal que podía direccionar este país. Entonces, lo que pasó en el siglo XIX, que por todos lados afloraban poderes y no había manera como de tener un Estado centralizado y fuerte, eso ya no sucede desde los años 20. Habrá que pensar después cómo se da esa lógica entre una élite dominante y otro tipo de élites regionales emergentes, porque eso efectivamente existe, pero ya nadie, salvo uno que otro loco en Medellín, habla de federalismo, por ejemplo. O sea, ya la idea de un Estado centralizado es algo que caracteriza a este país. De pronto se habla, esto lo dice Álvaro Tirado Mejía, él dice, estamos en un Estado centralizado, pero con tendencias descentralistas. Entonces, eso sí sigue en discusión. Y, por ejemplo, en la Constitución del 91,
existen las regiones. O sea, este país se podría organizar en regiones, pero eso no está regulado. O sea, hay un conjunto de posibilidades que existen. Bueno, eso proviene de ese momento donde la burguesía cafetera adquiere tal grado de poder. Pero eso también revela un problema muy grande. Una economía monoproductora y que el producto que crea depende del mercado internacional es una economía muy frágil. De hecho, la historia del café es esa. La historia de un producto muy fuerte que se desploma, que tiene variaciones de acuerdo a las variaciones de la economía y que le da una gran debilidad al Estado y que le impide, por ejemplo, el desarrollo tecnológico. Quienes han estudiado el asunto del café demuestran cómo este cultivo no exige un desarrollo tecnológico muy grande. Y es un cultivo muy curioso porque al mismo tiempo que se puede hacer en plantaciones extensas, lo puede hacer un campesino. Un pequeño campesino en una pequeña huerta puede cultivar café y puede cultivar los productos que él necesita para sobrevivir. Y esta será una característica que determinará a la economía colombiana. Casi que uno podría rastrear en cada periodo de la historia cuál ha sido el producto que se ha vendido. Por supuesto, la economía colombiana se ha diversificado mucho, pero por ejemplo, si uno analiza años recientes, no sé, los gobiernos de Uribe y de Santos, lo que sostenía la economía colombiana era la minería. Y la minería de unos minerales muy, muy particulares, carbón, oro, níquel, etcétera, etcétera. Ahí se da una dinámica en la que Colombia se ve determinada por el hecho de ser un país monoproductor, pero también se da el desarrollo de la industria. Y a partir de los años 20 uno encuentra un desarrollo industrial que tiene sus más y sus menos, que después de 1950 alcanza un gran desarrollo con unos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, en Colombia hubo el desarrollo de la industria textil y existió Fabricato y Tejicóndor. Creo que Fabricato todavía existe. Y por ejemplo, Fabricato quiso convertirse en una empresa católica y en esa medida promover el trabajo de las mujeres solteras y desarrollar unas dinámicas de trabajo que implicaban no solo la producción de ropa, sino también la producción de sujetos, de unas obreras muy particulares, caracterizadas por ser virtuosas, abnegadas, por entregarse al trabajo, por tener la idea de que estar trabajando en esta empresa en particular implicaba aportar al desarrollo no solamente de sus familias y de su país, etc. El desarrollo industrial implicará un conjunto de cosas muy, muy importantes. O más adelante, por ejemplo, el adoptar muy tímidamente en Colombia con respecto a otros países el discurso del capitalismo de la dependencia. Surgen en América Latina teóricos que señalan que América Latina tiene que independizarse de los países del norte y eso implicará su desarrollo propio y la sustitución de las importaciones. Aparece también en los años 20 y 30 algo que será fundamental y sigue siendo, y es la inversión extranjera. En Colombia, la explotación de dos productos que fueron fundamentales se desarrolló a partir de inversión extranjera. Uno, el petróleo. Y dos, por ejemplo, el banano. Cuando uno ve el movimiento obrero que surge en los años 20 y las huelgas que hacen, lo hacen contra empresas extranjeras. Y ese seguirá siendo un problema de este país. En los años 80 y 90 se da una interrupción de ese proceso industrializador que uno podría pensar que viene hasta el presente esa interrupción. Y es producto de la política económica cuya figura fundamental es César Gaviria, pero que eso no sucede solo en Colombia, eso sucede en toda América Latina. Todos los países que antes intentaron sustituir importaciones adoptan inmediatamente lo que se conoce como neoliberalismo, el desmonte de sus industrias, flexibilización del mercado laboral, reducción del papel del Estado, nuevamente se entregan economías productoras solamente de materias primas, es lo que se llama reprimarización de la economía y se sitúan nuevamente con dependencia de los mercados internacionales. Si uno estudia el auge del gobierno de Uribe, en gran medida se debe al auge de las commodities, a los altos precios del oro, del petróleo, etc. Y si uno ya estudia otros momentos, o por ejemplo en el caso de Venezuela, cuando estos gobiernos pierden poder, y eso pasa también en Colombia, es cuando los precios del petróleo disminuyen. Estamos aún en ese momento y escuchamos discursos
que señalan la necesidad de reindustrializar el país. Y allí no se trata como de opiniones solamente distintas, sino de formas del desarrollo de la economía. No es lo mismo tener municipios cuya producción económica esté fundamentada sobre todo en la minería, a tener municipios con, por ejemplo, actividad agrícola o industrial. Estas 4 líneas son las que yo les quería proponer para que pensemos el siglo XX, e insisto en ello, son líneas que tienen mucha actualidad y nos permitirán seguir pensando este país.